En un pequeño pueblo cerca de la carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo en México, una noche Juan y sus amigos salieron a jugar al monte. Juan era muy miedoso, pero por insistencia de sus amigos aceptó. Al inicio todo iba bien hasta que comenzaron a jugar a las escondidillas. Los chicos se separaron y se escondieron en diferentes lugares. Juan, para que no lo encontraran, se alejó mucho de su grupo de amigos, y cuando se dio cuenta ya estaba perdido y no sabía cómo regresar. Pero como era de noche y era miedoso, decidió caminar en vez de quedarse en ese lugar. Juan siguió caminando hasta que llegó a una hacienda abandonada. De pronto el clima cambió, comenzó una gran neblina. El chico apenas podía ver su camino y el ambiente se tornó muy tenebroso. De repente, Juan escuchó un llanto que retumbaba en la silenciosa noche. Juan estaba temblando y asustado, pero aún así siguió caminando, hasta que su cuerpo se estrelló con algo. Se trataba de una extraña tumba en medio de la nada, entre la maleza, y mientras recuperaba la conciencia, vio a una mujer vestida de blanco, con un velo en la cabeza, y a simple vista parecía que flotaba, mientras lloraba desconsoladamente. Juan pensó que era su fin, cerró los ojos y se puso a rezar. Cuando el pequeño decidió abrirlos, se dio cuenta que milagrosamente la mujer había desaparecido. Extrañamente la neblina también había desaparecido. El niño, sin pensarlo, se fue corriendo a su casa. Al llegar, su abuelita lo vio tan asustado que le preguntó qué es lo que le había pasado. El niño le contó lo que había ocurrido y su abuelita, con una mirada seria, lo sentó junto a ella y le comenzó a contar una antigua leyenda. Hace muchos años, una mujer mandó al otro mundo a sus hijos, y su alma arrepentida se quedó vagando en pena en el mundo de los vivos, llorando y lamentándose. La abuelita de Juan le contó que, según la leyenda, en los años 1800, campesinos iban y venían del lugar, pues en aquella época eran campos de cultivo. Cuando terminaban su trabajo y regresaban a sus casas, en el camino escuchaban el llanto de una mujer vestida de blanco, con un velo en la cabeza, pero lo más aterrador era que no se le veían los pies. Parecía que estaba flotando. Entre sus llantos se escuchaba un terrible lamento. Se dice que muchos campesinos que se encontraban con la Llorona lograron regresar a sus casas, pero algunos otros no tenían la misma suerte. Días después, sus cuerpos eran encontrados sin vida. Los dueños de esas tierras estaban tan preocupados por lo que estaba pasando que pidieron ayuda a los frailes españoles, que en ese tiempo eran los principales representantes de la Iglesia Católica. Pero los frailes tenían que comprobar que lo que se decía era cierto. Así que algunos de los frailes se quedaron a dormir y comprobaron que lo que contaban realmente era verdad. Por las noches no podían dormir y escuchaban los lamentos de una mujer. Además, que la vieron pasearse por los cultivos. Los frailes, al comprobar que todo era verdad, mandaron el caso al Vaticano y ellos ordenaron que se construyera una tumba para que el alma de la Llorona pudiera descansar en paz. Sin embargo, se dice que hasta la fecha, el alma en pena de la Llorona sigue apareciendo en ese lugar. La abuelita de Juan le dijo al niño que sin querer él había descubierto la antigua tumba de la Llorona, y que además tenía mucha suerte de seguir en este mundo. Y desde ese día Juan dejó de salir a jugar con sus amigos por las noches, porque tenía miedo de volver a encontrarse con la Llorona. La leyenda de la Llorona es una de las historias más famosas de Latinoamérica, y en México existe un lugar en donde se encuentra su supuesta tumba.